Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Dudy Nazaret González González y hoy estamos acá para conversar un poquito acerca de lo que tiene que ver los trastornos de la personalidad en esta materia que nos corresponde, en esta unidad uno que se refiere a los trastornos de la personalidad. En la materia de Psicología de la Personalidad uno a cargo del profesor Jorge Hernández Martínez. Nosotros en esta oportunidad vamos a hablar antes para comenzar o dar una introducción de lo que es la personalidad, para luego entrar a lo que tiene que ver con el análisis de los trastornos de la personalidad. Entonces se habla de que lo primero que tenemos que saber es qué es la personalidad. Y la personalidad se compone de una estructura que tienen rasgos, carácter y temperamento. Pero ¿qué es la personalidad? Y la personalidad es un conjunto de sentimientos, de pensamientos y comportamientos profundamente incorporados. Además, todo esto persiste en el tiempo. Estos conjuntos o patrones nos hacen únicos e irrepetibles. Sin embargo, nuestro comportamiento no está determinado tan solo por la personalidad. El aprendizaje, el medio ambiente o los estados anímicos nos condicionan a la hora de actuar en ciertos momentos. Si nosotros hablamos de vamos a hablar de unos criterios de la personalidad para luego entrar a los trastornos de la personalidad. Vamos a hablar de esos criterios. Un patrón permanente de experiencia interna y de comportamientos que se aparta causadamente de las expectativas de la cultura del sujeto. Este patrón se manifiesta en dos o más de las áreas siguientes. En principio, una que es la cognición, por ejemplo, las formas de percibir e interpretarse a uno mismo, cómo nos vemos, cómo nos ven los demás y a los acontecimientos. En cuanto a la afectividad, por ejemplo, la gama, intensidad, la habilidad y adecuación de la respuesta emocional, cómo manejamos esa inteligencia emocional. Y la actividad interpersonal y el control de los impulsos. Este patrón persistente es inflexible y se extiende a una amplia gama de situaciones personales y sociales. Este patrón persistente provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo, cuando estamos hablando de trastornos de la personalidad. El patrón es estable y de larga duración y su inicio se remonta al menos en la adolescencia o a principios de la edad adulta. Es por ello que romper esos patrones es a veces una dificultad grande. El patrón persistente no es atribuible a una manifestación o una consecuencia de otro trastorno mental. El patrón persistente no es debido a un efecto fisiológico directo de una sustancia, como por ejemplo una droga o un medicamento, ni una enfermedad médica como un traumatismo craneal. Sabiendo esto, ¿verdad? Vamos a entrar a lo que son los trastornos de la personalidad en esta presentación que traemos en Praxis. El primero es la afectividad negativa en los trastornos o dificultades de la personalidad. Habla del dominio o rasgo de negatividad que se caracteriza principalmente por la tendencia a manifestar un amplio rango de emociones perturbadoras que incluyen angustia, rabia, autodesprecio, irritabilidad, vulnerabilidad, depresión y otros estados emocionales negativos a menudo en respuesta de estresores percibidos o reales relativamente menores. Las estadísticas nos dicen que una de cada 6 personas sufrirá en algún momento en su vida de un trastorno afectivo. Claro está, en algún momento se nos va a morir un familiar, vamos a tener una pena en el alma, por decirlo de alguna manera, y eso nos va a llevar a ese trastorno afectivo. Vamos a tener una pérdida, según los datos, afecta más del doble a las mujeres que a los hombres. Claramente las mujeres somos más emocionales. Los trastornos
por acá, los trastornos del estado de ánimo o afectivos de presiones nos van a llevar a un camino, a un grave problema en la persona que lo sufre, ya que interfiere en su forma de relacionarse con el mundo. Suelen ser enfermedades que afectan además al entorno familiar y cercano al paciente. Por eso la importancia de tener en cuenta, de valorar ese trastorno y por supuesto que rápidamente atacarlo. En cuanto al desapego y los trastornos o dificultades de la personalidad, tenemos lo siguiente. Es la distancia emocional e interpersonal que se manifiesta en un marcado aislamiento social y o indiferencia hacia las personas. Aislamiento con muy pocas o sin figuras de apego, incluyendo evitación de no solo de relaciones íntimas, sino también de amigos cercanos. Los rasgos en el dominio de distanciamiento incluyen lejanía o frialdad en relación a otras personas, reserva, pasividad y falta de asertividad, y una reducción de experiencias y expresión de emociones hasta el punto de una capacidad disminuida para experimentar placer. Continuamos acá con la siguiente, que nos habla del comportamiento disocial en los trastornos o dificultades de la personalidad. Esos rasgos disociales, el núcleo del dominio de rasgos disociales reside en un desprecio por las obligaciones sociales y las convenciones y derechos y sentimientos de los otros. Los rasgos incluidos en este dominio incluyen callosidad, falta de empatía, hostilidad y agresión, rudeza e incapacidad o falta de voluntad para mantener una conducta prosocial. Además de ello, a menudo expresada en una visión abiertamente positiva de sí mismo, categoría y una tendencia a ser manipulador o explotador. Continuamos con esta parte de los trastornos y vamos a hablar ahora de la desinhibición de los trastornos y dificultades de la personalidad. El dominio de rasgos de desinhibición se caracteriza por una tendencia persistente para actuar impulsivamente en respuesta a estímulos internos o ambientales inmediatos, sin tomar en consideración las consecuencias a largo plazo. Los rasgos de este dominio incluyen irresponsabilidad, impulsividad, no tomar en consideración los riesgos o consecuencias, distracción o imprudencia, lo que nos va a llevar a grandes problemas o situaciones que nos van a perjudicar. Por otro lado, están las características anancásticas en los trastornos o las dificultades de la personalidad. Y para ello, el núcleo del dominio de características anancásticas es un foco estrecho sobre el control y la regulación de la conducta propia y de los otros, para asegurar que las cosas que conforman al ideal de las particularidades del individuo. Los rasgos de este dominio incluyen perfeccionismo, perseveración, constricción emocional y conductual, obstinación deliberativo, ordenabilidad y preocupación por seguir las reglas y obligaciones contraídas. Y como último punto, tenemos lo que son el patrón límite. Esta categoría solo debe usarse en combinación con una categoría de trastorno de personalidad leve, moderado o grave, o dificultad de la personalidad. Se puede aplicar a individuos cuyo patrón de alteración de la personalidad se caracteriza por un patrón generalizado de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y los afectos y una marcada impulsividad. Como lo indican muchos de los siguientes esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real o imaginario, un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas, perturbación de la identidad que se manifiesta en una autoimagen o sentido de sí mismo marcada y persistente inestable. Y así una tendencia a actuar precipitadamente en estados de gran afecto negativo, lo que lleva a conductas potencialmente dañinas para uno mismo. Episodios recurrentes de autolesiones y de estabilidad emocional debido a una marcada reactividad del estado de ánimo,
Sentimientos crónicos de vacío, ira intensa, inapropiada o dificultad para controlar la ira. Es así como damos por finalizada la actividad del día de hoy en este encuentro a través de esta presentación en Prexi y la materia Psicología de la Personalidad 1 en Psicología 5. Nos vemos, ha sido un placer y espero que sea de su provecho.